La mañana llegaba despacio a Ciudad de México, trayendo consigo aquella luz anaranjada que entraba por las ventanas altas del garaje de la mansión. Roberto Almeida ajustó el espejo retrovisor de su Mercedes plateado y respiró hondo, sintiendo el olor característico a cera automotriz que impregnaba el ambiente impecable. Eran las 7:30 de la mañana de un martes que prometía ser decisivo para sus negocios. La reunión marcada para las 9 horas definiría la venta de una de sus empresas, un negocio que venía construyendo desde hacía más de 15 años. Puso la mano en la palanca de cambios, observando por un instante el reflejo del sol en la carrocería de los otros vehículos estacionados en el espacioso garaje. Todo parecía perfecto aquella mañana, excepto por el nudo que sentía en el estómago cada vez que pensaba en Verónica, su esposa. El matrimonio que un día fue prometedor ahora era solo una fachada mantenida por conveniencia y apariencias sociales. En los últimos 2 años, la relación entre ellos se había transformado en algo frío y distante, especialmente después de que Roberto decidiera alterar su testamento para incluir a Julia, su hija del primer matrimonio. Roberto estaba a punto de encender el motor cuando escuchó gritos provenientes de la puerta lateral del garaje. Eran gritos desesperados, cargados de urgencia y miedo. Frunció el ceño, confuso, intentando identificar el origen de aquella agitación inesperada. En 15 años trabajando para la familia, doña Concepción nunca había levantado la voz de aquella manera. La ama de llaves siempre había sido una mujer discreta, educada y respetuosa, manteniendo siempre la compostura adecuada a su papel. La puerta se abrió bruscamente, y doña Concepción apareció corriendo, con el uniforme desaliñado y el rostro rojo por el esfuerzo físico. Agitaba los brazos frenéticamente, haciendo gestos para que él detuviera el coche. Roberto sintió una punzada de preocupación, mezclada con irritación por la abrupta ruptura de protocolo. Apagó el motor y abrió la puerta del vehículo, saliendo para entender lo que estaba sucediendo. Doña Concepción llegó hasta él tambaleante, apoyándose en el capó del coche mientras intentaba recuperar el aliento. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y sus manos temblaban visiblemente. Roberto nunca la había visto en aquel estado. La mujer siempre había sido tranquila y centrada, lidiando con las más diversas situaciones domésticas con eficiencia y serenidad. Ver aquella transformación en su comportamiento hizo que un escalofrío recorriera la espalda del empresario. Doña Concepción finalmente logró hablar, su voz saliendo entrecortada por la falta de aire. Las palabras que pronunció hicieron que el mundo de Roberto se detuviera por un instante. Dijo que la señora Verónica había manipulado el coche la noche anterior, que había visto algo terrible y que él no podía, de ninguna manera, conducir aquel vehículo. Roberto sintió que sus piernas flaqueaban. Miró a la ama de llaves, intentando procesar lo que acababa de escuchar, buscando en sus ojos alguna señal de confusión o engaño. La acusación era gravísima. Roberto conocía a Verónica desde hacía 12 años. Estaba casado con ella desde hacía 10. A pesar de todos los problemas recientes en la relación, la idea de que su esposa pudiera hacer algo para perjudicarlo parecía demasiado absurda para ser verdad. Le preguntó a doña Concepción si estaba segura de lo que decía, si no podría haber algún malentendido. La ama de llaves negó con la cabeza, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Con la respiración aún irregular, doña Concepción comenzó a relatar lo que había presenciado. Explicó que la noche anterior, alrededor de la medianoche, se había dado cuenta de que había olvidado su bolso en la cocina. Como necesitaba tomar el autobús muy temprano a la mañana siguiente y el bolso contenía su dinero y documentos, decidió regresar a buscarlo. Al entrar por la puerta trasera, que siempre quedaba sin llave para los empleados, divisó una luz tenue proveniente del garaje. Curiosa y preocupada por la posibilidad de ser un intruso, doña Concepción se acercó silenciosamente. Fue entonces cuando reconoció la silueta de Verónica, iluminada por la luz de una linterna. La esposa del patrón estaba vestida con ropa oscura, completamente diferente de los elegantes conjuntos que solía usar.
A su lado, en el suelo, había una caja de herramientas abierta. Doña Concepción sintió un escalofrío en el estómago y se escondió detrás de la puerta de la despensa, observando la escena sin ser vista. Verónica abrió el capó del Mercedes plateado con movimientos precisos, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Durante más de media hora, trabajó allí abajo, usando herramientas y manipulando partes del motor que doña Concepción no lograba identificar desde su posición. La ama de llaves dijo que se quedó paralizada sin saber qué hacer, temiendo ser descubierta y al mismo tiempo sintiendo que estaba presenciando algo terrible. Lo que más asustó a doña Concepción fue oír a Verónica hablando sola mientras trabajaba. Las palabras venían bajas pero claras en la quietud de la noche. Ella maldecía a Roberto, murmuraba sobre la carretera peligrosa que él tomaría al día siguiente para llegar hasta la ciudad vecina donde sería la reunión. Decía cosas sobre finalmente quedarse con todo lo que merecía, sobre no aceptar ser humillada por la división de la herencia. Cuando terminó, Verónica tenía las manos sucias de grasa. Cerró el capó cuidadosamente, guardó las herramientas y salió del garaje por la misma puerta por donde había entrado. Doña Concepción permaneció allí escondida por unos minutos más, con el corazón acelerado, intentando entender lo que acababa de presenciar. Pasó la noche entera despierta, angustiada, debatiéndose entre el miedo a involucrarse en problemas y la conciencia de que no podía permitir que algo malo le sucediera al patrón. Roberto siempre había sido justo con ella, pagaba a tiempo, respetaba sus horarios y nunca la había tratado con desprecio. Era un hombre bueno, y ella no conseguiría cargar con el peso en la conciencia si se quedaba callada. Roberto escuchó todo aquello sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró el coche, el capó reluciente bajo la luz de la mañana, y luego volvió la mirada hacia doña Concepción. La sinceridad en sus ojos era innegable. Aquella mujer no tenía motivos para inventar una historia tan grave. Ella nunca había demostrado ningún tipo de resentimiento o interés en crear problemas en la familia. Al contrario, siempre había sido leal y dedicada. Con las manos temblorosas, Roberto se acercó al frente del vehículo. Él no era mecánico. Sus conocimientos sobre el funcionamiento interno de un coche eran limitados, pero algo en su instinto lo impulsaba a verificar. Abrió el capó y comenzó a examinar el motor. Todo parecía normal a primera vista, pero entonces sus ojos captaron algo extraño. Había marcas recientes en algunas piezas, señales de que herramientas habían sido usadas allí recientemente. Y entonces vio los cables del sistema de frenos. El corte era demasiado preciso para ser natural. Roberto no necesitaba ser especialista para percibir que aquello no era resultado de desgaste o uso. Alguien había cortado aquellos cables intencionalmente, usando unos alicates o una herramienta similar. La realidad de aquel descubrimiento cayó sobre él como un peso abrumador. Se alejó del coche, sintiendo náuseas. La mujer con quien compartía la cama todas las noches había intentado hacer algo terrible con él. Doña Concepción se acercó, poniendo una mano en su brazo en gesto de solidaridad silenciosa. Roberto se volvió hacia ella, y por primera vez en muchos años, sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. Le agradeció, con la voz embargada, diciendo que ella había salvado su vida. La ama de llaves solo asintió con la cabeza, diciendo que había hecho lo que cualquier persona de bien debería hacer. Roberto le pidió a doña Concepción que fuera a la casa de atrás y no comentara con nadie sobre aquella situación. Él necesitaba pensar con claridad, necesitaba decidir cómo actuar ante aquella revelación devastadora. La ama de llaves asintió y se alejó rápidamente, aún visiblemente afectada. Solo en el garaje, Roberto se apoyó en la pared y cerró los ojos, intentando organizar el torbellino de pensamientos que invadía su mente. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo su matrimonio se había deteriorado hasta el punto de que Verónica considerara hacer algo tan extremo? Recordó las últimas discusiones, especialmente aquella sobre el testamento. Julia, su hija del primer matrimonio, tenía
solo 22 años, y estaba comenzando la vida adulta. Roberto había sentido que era justo incluirla en la división de los bienes. Al fin y al cabo, ella era su primogénita y merecía ser reconocida. Verónica había reaccionado con furia, acusándolo de deslealtad e ingratitud, pero Roberto jamás había imaginado que aquella discusión pudiera llevar a algo tan grave. Verónica siempre había sido ambiciosa. Él lo sabía desde el principio. Ella había venido de una familia de clase media y se había encantado con el estilo de vida que él podía proporcionarle. En los primeros años, eso no parecía ser un problema. Ella era atenta, cariñosa y parecía genuinamente interesada en él como persona. Pero con el tiempo, Roberto comenzó a percibir que el interés de ella estaba más dirigido al patrimonio que a la relación en sí. En los últimos 2 años, desde que Julia volvió a formar parte activa de su vida, la tensión entre Roberto y Verónica se había vuelto insostenible. La esposa hacía comentarios ácidos sobre su hijastra, insinuaba que la joven solo estaba interesada en el dinero de su padre y creaba situaciones embarazosas cada vez que Julia visitaba la casa. Roberto había intentado mediar la situación, había conversado varias veces con Verónica sobre la importancia de mantener la armonía familiar, pero ella se negaba a ceder. Ahora, parado en aquel garaje, mirando el coche saboteado, Roberto entendía que había subestimado completamente la extensión de la avaricia y el resentimiento de Verónica. Ella no solo estaba insatisfecha con la división de la herencia, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de quedarse con todo. La frialdad necesaria para planear y ejecutar aquel sabotaje revelaba un lado sombrío que él nunca había imaginado que existiera. Roberto respiró hondo e intentó calmarse. Necesitaba actuar con inteligencia. Confrontar a Verónica impulsivamente podría ser peligroso y contraproducente. Necesitaba pruebas concretas, necesitaba garantizar que ella no pudiera escapar de las consecuencias de sus actos. Pero al mismo tiempo, no podía simplemente ignorar lo que había descubierto y seguir viviendo bajo el mismo techo que aquella mujer, fingiendo normalidad. Decidió que el primer paso sería documentar todo. Tomó el celular y comenzó a fotografiar los cables cortados desde varios ángulos, asegurándose de capturar los detalles que evidenciaban el sabotaje intencional. Después, grabó un video explicando lo que doña Concepción había presenciado y lo que él mismo acababa de descubrir. Necesitaba crear un registro, algo que sirviera como evidencia en caso de que lo necesitara más tarde. Con el corazón aún acelerado, Roberto cerró el capó del coche y caminó de vuelta al interior de la mansión. Las escaleras de mármol que llevaban al segundo piso nunca habían parecido tan largas. Cada escalón parecía pesar más que el anterior. Él sabía que Verónica todavía estaba en casa, probablemente arreglándose en su habitación. Dormían en habitaciones separadas desde hacía más de un año. Otro síntoma de la relación fallida. Al llegar a lo alto de las escaleras, Roberto se detuvo por un momento frente a la puerta de la habitación de Verónica. Podía oír el sonido amortiguado de música proveniente del interior. Respiró hondo una vez más, preparándose mentalmente para la confrontación que estaba a punto de tener. No sabía exactamente lo que diría o cómo ella reaccionaría, pero sabía que necesitaba mirar a los ojos de aquella mujer y entender hasta dónde podría llegar su frialdad. Tocó la puerta 3 veces, con firmeza. La voz de Verónica llegó del otro lado de la puerta, tranquila y melodiosa como siempre. Ella le dijo que entrara, que la puerta estaba abierta. Roberto giró la manija y empujó la puerta, revelando la lujosa habitación que Verónica había decorado con gustos refinados y caros. Cortinas de seda francesa adornaban las ventanas. Un tocador francés antiguo ocupaba un rincón privilegiado, y el aroma de un perfume importado flotaba en el aire. Verónica estaba sentada frente al tocador, aplicando lápiz labial rojo en sus labios con movimientos precisos y delicados. Llevaba un elegante vestido azul marino, su cabello castaño oscuro estaba impecablemente peinado, y sus joyas brillaban bajo la luz suave de la habitación. A sus 42 años,
mantenía una belleza que llamaba la atención, resultado de cuidados constantes en clínicas de estética y gimnasios exclusivos. Por el espejo, capturó el reflejo de Roberto parado en la puerta y sonrió. La sonrisa de ella era lo que más perturbaba a Roberto en aquel momento. Era natural, despreocupada, casi cálida. ¿Cómo alguien podría sonreír de aquella manera después de haber pasado la noche anterior saboteando el coche de su propio marido? La disonancia entre lo que él sabía que ella había hecho y la tranquilidad que ella demostraba era aterradora. Verónica se giró en la silla para encararlo directamente, cruzando las piernas con elegancia. Ella preguntó si él estaba bien, comentando que parecía pálido. Dijo que esperaba que no estuviera enfermando justamente el día de la reunión tan importante. Sus palabras llevaban una preocupación aparente, pero Roberto ahora lograba percibir algo diferente en el tono de ella, una falsedad sutil que siempre había estado allí, pero que él había elegido ignorar. Preguntó si iba a salir pronto para no encontrar tráfico, mencionando que la carretera a Querétaro solía congestionarse después de las 8. Roberto entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Necesitaba mantener la compostura, no podía dejar que ella percibiera que él sabía de todo. Aún no, al menos. Respondió que todo estaba bien, que solo había pasado una noche mal dormida pensando en los detalles del negocio. Verónica asintió comprensivamente, levantándose del tocador y caminando hasta el vestidor para tomar un bolso. Mientras ella hurgaba en sus cosas, Roberto observaba cada movimiento. Intentaba encontrar alguna señal de nerviosismo, alguna fisura en la máscara de normalidad que ella vestía. Pero Verónica parecía completamente a gusto, organizando ítems en el bolso y comentando sobre sus propios planes para el día. Mencionó que tenía hora marcada en el salón de belleza y después se encontraría con algunas amigas para almorzar en el club. Roberto decidió tantear el terreno. Comentó casualmente sobre el coche, diciendo que estaba pensando en llevarlo a revisión, pues había notado unos ruidos extraños en los últimos días. Observó atentamente la reacción de ella. Verónica apenas levantó los ojos, respondiendo con indiferencia que él debería hacer eso mismo, que no podía arriesgarse a tener problemas mecánicos justamente ahora que tenía tantos compromisos importantes. La frialdad de aquella respuesta confirmó todo lo que Roberto necesitaba saber. Ella estaba esperando que él usara aquel coche, estaba contando con ello. Él sintió un apretón en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que necesitó controlar el impulso de confrontarla allí mismo. Pero él recordó lo que doña Concepción había contado, las palabras que Verónica había murmurado sola en el garaje. Ella había planeado aquello meticulosamente, y si él no era cuidadoso, podría no conseguir probar nada. Decidió cambiar de estrategia. Se sentó en el sillón próximo a la ventana y comenzó a hablar sobre su matrimonio. Mencionó que sentía que estaban cada vez más distantes, que quizás necesitaran conversar seriamente sobre el futuro de la relación. Verónica detuvo lo que estaba haciendo y lo encaró con una expresión que Roberto no logró descifrar completamente. Había sorpresa allí, pero también algo que parecía cálculo. Ella preguntó por qué él estaba sacando aquello a colación justamente aquella mañana, si no sería mejor tener esa conversación en otro momento. Roberto insistió, diciendo que no podían seguir posponiendo indefinidamente. Verónica suspiró y se sentó en el borde de la cama, cruzando los brazos sobre el regazo. La postura defensiva era evidente ahora, y Roberto percibió que había tocado un punto sensible. Verónica comenzó a hablar, y su voz perdió aquel tono melodioso de antes. Dijo que estaba cansada de ser tratada como secundaria, que había dedicado 10 años de su vida a él y al matrimonio, y que no era justo ser colocada al mismo nivel que Julia en la división de los bienes. Argumentó que Julia había pasado la mayor parte de su vida distante, viviendo con su madre, y que había aparecido de repente queriendo reclamar derechos que no había conquistado. Roberto intentó explicar que Julia era su hija y que él tenía responsabilidades con ella, independientemente de las circunstancias del pasado. Verónica rió, pero era una risa amarga y desprovista de humor.
Ella dijo que él siempre había sido ingenuo, que no veía que Julia solo estaba interesada en su dinero. Roberto replicó que no era verdad, que su hija genuinamente quería reconstruir la relación con él. La discusión comenzó a escalar. Verónica se levantó bruscamente de la cama y caminó hasta la ventana, dándole la espalda a Roberto. Ella dijo que se sentía humillada por la manera en que él había alterado el testamento sin siquiera consultarla. Argumentó que como esposa, ella debería tener prioridad sobre todo y todos. Roberto intentó mantener la calma, explicando que había tomado aquella decisión justamente para ser justo con ambas, que no estaba quitándole nada a Verónica. Pero Verónica no estaba interesada en argumentos racionales. Se giró nuevamente hacia él, y esta vez su expresión era diferente. Había dureza allí, una determinación que Roberto reconocía de situaciones anteriores, cuando ella quería algo, y no aceptaba un no como respuesta. Dijo que no aceptaría un divorcio que la dejara con menos de lo que merecía, que el acuerdo prenupcial que habían firmado era injusto y que ella lucharía por sus derechos. Roberto sugirió que quizás pudieran renegociar los términos, encontrar una solución que satisficiera a ambos. Verónica negó con la cabeza, diciendo que no quería migajas, que quería todo. Enumeró los bienes que consideraba suyos por derecho: la mansión, las empresas, las cuentas bancarias, las inversiones. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda al oír aquella lista. Era como si ella ya estuviera planeando un futuro sin él. Entonces, Verónica dijo algo que hizo que la sangre de Roberto se le helara en las venas. Mirándolo directamente a los ojos, con una expresión que mezclaba desafío y amenaza velada, comentó que la vida era frágil e impredecible. Dijo que los accidentes ocurrían todos los días, especialmente en carreteras peligrosas como aquella que él tomaría para ir hasta Querétaro. Mencionó que sería terrible si algo le sucediera justamente ahora, cuando tenía tantos negocios pendientes. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas para no constituir una confesión directa, pero la intención detrás de ellas era cristalina. Roberto sintió náuseas. Allí estaba la confirmación de todo lo que doña Concepción había relatado. Verónica no solo había saboteado el coche, estaba lo suficientemente confiada como para insinuar sus intenciones, creyendo que él no tenía cómo probar nada. Roberto se levantó del sillón, luchando por mantener la compostura. Dijo que necesitaba irse, que no podía llegar tarde a la reunión. Verónica sonrió nuevamente, de aquella manera que ahora parecía completamente siniestra. Se acercó a él y le alisó la solapa del traje, en un gesto que en otros tiempos podría parecer cariñoso, pero que ahora sonaba a burla. Le deseó que condujera con cuidado y que regresara sano y salvo. Roberto salió de la habitación sintiendo las piernas temblorosas. Bajó las escaleras sujetándose del pasamanos, necesitando el soporte físico para no tambalearse. Llegó a la planta baja y fue directo a su oficina, cerrando la puerta y atrancándola. Se sentó detrás de la mesa y apoyó el rostro en las manos, intentando procesar todo lo que acababa de suceder. La confirmación de que Verónica realmente había intentado algo contra él era devastadora. Roberto pensó en todos los años que habían pasado juntos, en los viajes que hicieron, en los momentos que compartieron. ¿Habrá sido siempre así, calculadora y capaz de tanta frialdad? ¿O se había transformado gradualmente, corroída por la avaricia y el resentimiento? Él no tenía respuestas, solo la certeza de que no podía seguir fingiendo que todo estaba normal. Tomó el celular y marcó a Mauricio Ferreira, su abogado, de confianza desde hacía más de 20 años. Mauricio contestó al primer tono, saludándolo animadamente y preguntando si todo estaba listo para la reunión de aquella mañana. Roberto interrumpió, diciendo que necesitaba que viniera a la mansión inmediatamente. Había sucedido algo grave, algo que no podía ser discutido por teléfono. El tono urgente en la voz de Roberto hizo que Mauricio comprendiera que era serio. El abogado dijo que cancelaría sus compromisos de la mañana y estaría allí en 40 minutos. Roberto agradeció y colgó. Después hizo otra llamada,
esta vez a la empresa de taxi ejecutivo que solía usar, cancelando el coche que había solicitado para llevarlo hasta Querétaro. Explicó que había tenido un imprevisto y reprogramaría la reunión. Mientras esperaba la llegada de Mauricio, Roberto pensó en doña Concepción, aquella mujer sencilla que ganaba un salario modesto y vivía en una casa alquilada en el barrio vecino. Había arriesgado su posición y seguridad para salvarlo. Ella no tenía ninguna obligación de involucrarse. Podría haber simplemente ignorado lo que había visto y seguido su vida. Pero había elegido hacer lo correcto, guiada por principios que muchas personas con muchos más recursos y educación no poseían. Roberto decidió en aquel momento que, independientemente de lo que sucediera de allí en adelante, él garantizaría que doña Concepción fuera recompensada por su coraje e integridad. Ella merecía mucho más que un simple agradecimiento. Merecía seguridad, confort y la tranquilidad de saber que había marcado la diferencia en la vida de alguien. Los minutos se arrastraban mientras Roberto esperaba. Se levantó y fue hasta la ventana de la oficina, observando el jardín impecablemente cuidado. Jardineros trabajaban en las plantas, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de la casa. La vida continuaba su curso normal del lado de afuera, mientras dentro de aquellas paredes todo se estaba desmoronando. Mauricio Ferreira llegó a la mansión exactamente 43 minutos después de la llamada. Roberto lo recibió personalmente en la puerta, prescindiendo del mayordomo que normalmente cumplía esa función. El abogado era un hombre de 58 años, cabellos canosos bien cortados, gafas de montura discreta y un traje gris impecable. Su expresión, normalmente tranquila, mostraba ahora señales de preocupación al notar el estado visiblemente afectado de Roberto. Se dirigieron a la oficina y Roberto atrancó la puerta nuevamente. Mauricio se sentó en uno de los sillones de cuero mientras Roberto permanecía de pie caminando de un lado a otro. El abogado esperó pacientemente, conociendo a su cliente lo suficientemente bien como para saber que hablaría cuando estuviera listo. Roberto finalmente se detuvo frente a la ventana, de espaldas a Mauricio, y comenzó a contar todo. Relató el aviso desesperado de doña Concepción, el testimonio de ella sobre lo que había presenciado en el garaje durante la madrugada, la verificación que él mismo había hecho en el coche y los cables cortados que había encontrado. Mauricio escuchaba en silencio, su rostro poniéndose progresivamente más serio con cada detalle revelado. Cuando Roberto mencionó la conversación que había tenido con Verónica momentos antes, especialmente las insinuaciones veladas sobre accidentes y la fragilidad de la vida, el abogado se inclinó hacia adelante en el sillón. Roberto finalmente se volvió para encararlo. Mostró las fotos y videos que había grabado en el garaje, ampliando las imágenes en el ordenador para que Mauricio pudiera ver claramente los cortes en los cables. El abogado examinó todo con atención profesional, haciendo preguntas específicas sobre horarios, detalles del testimonio de doña Concepción y la secuencia exacta de los acontecimientos. Su mente jurídica ya estaba trabajando, analizando ángulos y posibilidades. Mauricio se recostó en el sillón y se quitó las gafas, limpiando las lentes mientras pensaba. Le dijo a Roberto que la situación era extremadamente grave, que lo que Verónica había intentado hacer no tenía otra definición, sino un intento deliberado de perjudicarlo seriamente. Sin embargo, advirtió que probar eso legalmente sería desafiante. Un buen abogado de defensa podría argumentar que doña Concepción había inventado la historia por alguna motivación personal, o que otra persona tuviera acceso al garaje. Roberto sintió que la frustración crecía dentro de él. Preguntó si las fotos de los cables cortados no eran prueba suficiente. Mauricio explicó pacientemente que las fotos probaban que hubo sabotaje, pero no necesariamente identificaban al autor. Sin testigos adicionales o evidencias físicas que vincularan a Verónica directamente con el acto, sería una batalla jurídica complicada. Sugirió que necesitaban involucrar a las autoridades, pero de manera estratégica.
El abogado conocía a un delegado de confianza, alguien experimentado y discreto, que podría llevar a cabo una investigación apropiada. Mauricio tomó el celular e hizo una llamada, explicando brevemente que tenía una situación delicada que requería atención inmediata de alguien de su confianza. Tras una breve conversación, colgó e informó a Roberto que el delegado, Enrique Campos, estaría allí en menos de una hora. Mientras esperaban, Mauricio orientó a Roberto sobre cómo proceder. Era crucial que él no confrontara a Verónica directamente sobre las sospechas o dejara entrever que sabía del sabotaje. Necesitaban tiempo para reunir evidencias más sólidas. Roberto estuvo de acuerdo, aunque la idea de tener que fingir normalidad ante aquella mujer lo sublevaba profundamente. Mauricio también sugirió que conversaran con doña Concepción antes de la llegada del delegado, para que ella pudiera relatar todo nuevamente en detalles. Roberto estuvo de acuerdo y le envió un mensaje a la ama de llaves, pidiéndole que viniera a la casa principal discretamente. Ella llegó pocos minutos después, visiblemente nerviosa por estar siendo llamada a la oficina, donde normalmente solo se trataban asuntos importantes. Roberto la tranquilizó inmediatamente, presentando a Mauricio y explicando que ella no estaba en problemas, al contrario. Necesitaban que ella repitiera exactamente lo que había visto la noche anterior, con todos los detalles que pudiera recordar. Doña Concepción se sentó en el borde de la silla, las manos entrelazadas en el regazo, y comenzó su relato nuevamente. Esta vez, Mauricio hacía preguntas específicas, estableciendo una cronología precisa de los eventos. ¿A qué hora exactamente había salido de casa? ¿A qué hora regresó? ¿Por cuál entrada? ¿Dónde estaba la luna aquella noche? Había luz suficiente para ver claramente. Doña Concepción respondió a todo con la calma de quien está diciendo la verdad, sin contradicciones o vacilaciones que pudieran indicar fabricación. Ella describió la posición exacta de Verónica en el garaje, las herramientas que vio en la caja, los movimientos que la patrona hacía mientras trabajaba bajo el capó del coche. Repitió las palabras que había oído a Verónica murmurar sobre merecer quedarse con todo, sobre la carretera peligrosa, sobre finalmente conseguir lo que quería. El testimonio era consistente y detallado, cargado de una autenticidad que no podía ser fingida. Mauricio agradeció a doña Concepción por su coraje e integridad. Explicó que un delegado vendría a hablar con ella en breve y que ella debería contar exactamente la misma historia, sin omitir ni añadir nada. La ama de llaves asintió, diciendo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Roberto le sostuvo la mano por un momento, sus ojos transmitiendo una gratitud que las palabras no conseguirían expresar adecuadamente. El delegado Enrique Campos llegó puntualmente. Era un hombre de apariencia seria, con sus 50 y pocos años evidentes en las arrugas de expresión y en los hilos blancos que comenzaban a dominar su cabello. Vestía ropa civil discreta y llevaba una carpeta de cuero gastada por el uso. Mauricio lo saludó con familiaridad y quedó claro que los dos habían trabajado juntos en otros casos a lo largo de los años. Roberto repitió todo el relato una tercera vez, ahora para el delegado. Enrique escuchaba con atención profesional, haciendo anotaciones ocasionales en un cuaderno pequeño. Cuando Roberto terminó, el delegado pidió ver las evidencias fotográficas y conversar con doña Concepción personalmente. Ella fue llamada nuevamente y relató todo una vez más, manteniendo la misma consistencia impresionante en cada detalle. Enrique la escuchó sin interrupciones. Después hizo algunas preguntas adicionales para aclarar puntos específicos. Cuando terminó, se recostó en la silla y suspiró pesadamente. Dijo que la situación era seria y que había elementos suficientes para justificar una investigación formal. Sin embargo, advirtió que necesitaban proceder con cautela extrema. El delegado explicó que casos que involucraban a personas con recursos financieros significativos tendían a complicarse rápidamente. Abogados caros podrían crear narrativas alternativas, cuestionar la credibilidad de los testigos y transformar el proceso en una batalla prolongada y agotadora.
Necesitaban evidencias irrefutables que no dejaran margen para interpretaciones alternativas. Enrique sugirió que hicieran una búsqueda en la casa, específicamente en la habitación y en las pertenencias de Verónica, buscando las herramientas que ella había usado o cualquier otra evidencia física que la vinculara al sabotaje. Él podría obtener una orden basada en el testimonio de doña Concepción y en las fotos de los cables cortados, pero eso llevaría algunas horas y alertaría a Verónica de que estaba bajo investigación. Roberto tuvo una idea. Verónica había mencionado que pasaría el día fuera, primero en el salón y después en el club con amigas. Eso les daría algunas horas para hacer una búsqueda discreta sin alertarla. Enrique consideró la sugerencia, pero dudó, explicando que una búsqueda sin orden judicial podría comprometer legalmente cualquier evidencia encontrada. Mauricio intervino, sugiriendo que Roberto, como propietario de la casa, podría técnicamente autorizar el acceso a cualquier habitación. Era un área gris jurídicamente, pero Enrique estuvo de acuerdo en que valía la pena intentarlo, especialmente si encontraban algo que pudiera usar para obtener una orden formal posteriormente. Decidieron esperar hasta que Verónica saliera de casa. Roberto le envió un mensaje al chófer particular que ella solía usar, pidiéndole que lo informara cuando la llevara. La respuesta llegó 15 minutos después. Verónica acababa de subir al coche y había dado instrucciones para ir al salón de belleza en Polanco. Había mencionado que estaría fuera todo el día. Era el momento que estaban esperando. Enrique, Mauricio y Roberto subieron hasta la habitación de Verónica, llevando a doña Concepción con ellos para que pudiera identificar cualquier objeto que reconociera de la noche anterior. La habitación estaba impecable como siempre. La cama estaba arreglada con perfección militar, no había ropa tirada, ningún signo de desorden. Verónica era meticulosa con su organización personal, un rasgo de personalidad que Roberto siempre había admirado, pero que ahora percibía que podía jugar en su contra. Las personas organizadas tienden a guardar las cosas de manera sistemática, y eso facilitaría la búsqueda. Comenzaron por el enorme vestidor que ocupaba una pared entera de la habitación. Estantes perfectamente organizados exhibían zapatos alineados por color y estilo, bolsos dispuestos en orden de tamaño, ropa colgada con espaciado uniforme. Enrique examinó todo metódicamente, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar o escondida. Nada relevante fue encontrado en las áreas más visibles. Fue Roberto quien notó una inconsistencia sutil. En el fondo del vestidor había una hilera de cajas de zapatos apiladas. La mayoría estaba perfectamente alineada, pero una de ellas, en el segundo estante de abajo hacia arriba, estaba ligeramente desplazada. Era un detalle tan pequeño que cualquiera podría ignorar, pero Roberto conocía bien el perfeccionismo obsesivo de Verónica. Ella jamás dejaría algo fuera de alineación por descuido. Enrique tomó la caja cuidadosamente, usando un pañuelo para no dejar huellas dactilares adicionales. La abrió y encontró, en lugar de zapatos, un par de guantes de goma industrial. Incluso de lejos era posible ver las manchas oscuras que las ensuciaban. Doña Concepción se acercó y confirmó inmediatamente que aquellos eran los guantes que había visto a Verónica usando la noche anterior. Las manchas eran grasa automotriz, aún lo suficientemente fresca como para manchar los dedos al tacto. Mauricio y Roberto intercambiaron miradas significativas. Allí estaba una evidencia física concreta que vinculaba a Verónica directamente al sabotaje. Enrique fotografió los guantes in situ antes de removerlos de la caja, colocándolos cuidadosamente en una bolsa de plástico transparente que había traído consigo. Comentó que aquello, combinado con el testimonio de doña Concepción y las fotos de los cables cortados, comenzaba a formar un caso sólido. Pero no se detuvieron allí. Enrique sugirió que verificaran el historial digital de Verónica, especialmente su ordenador personal y teléfono. Roberto sabía que ella mantenía un portátil en la habitación, que usaba principalmente para hacer compras en línea y mantenerse en contacto con amigas a través de las redes sociales.
El ordenador estaba sobre un delicado escritorio próximo a la ventana, cerrado pero no bloqueado. Roberto dudó por un momento. Invadir el ordenador de Verónica parecía una violación significativa de privacidad, incluso considerando todo lo que ella había hecho. Pero Mauricio le recordó que estaban intentando prevenir que ella escapara de algo muy serio que había intentado hacer. A veces era necesario tomar medidas incómodas para garantizar que la verdad saliera a la luz. El portátil no estaba protegido por contraseña, otra demostración de la confianza excesiva de Verónica de que nunca sería descubierta. Enrique abrió el historial de navegación, usando nuevamente un pañuelo para evitar dejar huellas dactilares. Lo que encontraron allí fue aún más incriminador que los guantes. En los últimos 3 meses había decenas de búsquedas relacionadas con mecánica automotriz. Verónica había investigado específicamente sobre sistemas de frenos, cómo funcionaban, cuáles eran los componentes críticos. Había visitado foros donde personas discutían problemas mecánicos y sus causas. Más preocupante aún, había búsquedas sobre accidentes en carreteras de montaña, estadísticas sobre fallas de frenos y hasta un video tutorial sobre cómo identificar puntos vulnerables en sistemas automotrices. Enrique iba anotando cada URL relevante, tomando capturas de pantalla como evidencia. Mauricio observaba por encima de su hombro, negando con la cabeza en incredulidad. Era como si Verónica hubiera dejado un diario digital de sus intenciones, un rastro completo de premeditación. Roberto sentía una mezcla contradictoria de alivio por tener evidencias tan claras y horror al percibir cuán calculada había sido la tentativa de su esposa contra él. Había también búsquedas sobre herencias y testamentos, sobre derechos de cónyuges en casos de eventos inesperados, sobre seguros de vida y procedimientos legales post-acontecimientos trágicos. Era una colección macabra de informaciones que pintaba un cuadro inequívoco de lo que Verónica había planeado. Ella no solo quería perjudicar a Roberto, había estudiado meticulosamente las consecuencias y beneficios que obtendría. El delegado Enrique cerró el portátil y se volvió hacia Roberto y Mauricio. Dijo que tenían material más que suficiente para proceder. Los guantes con grasa, el testimonio ocular de doña Concepción, las fotos de los cables cortados y ahora el historial de Internet formaban un caso robusto. Él iría inmediatamente a solicitar una orden de registro y allanamiento formal y una orden para interrogatorio. Mauricio estuvo de acuerdo, pero sugirió que fueran aún más estratégicos. Verónica probablemente volvería a casa al final de la tarde, esperando oír noticias sobre un accidente en la carretera. Su reacción al descubrir que Roberto estaba bien y en casa podría ser reveladora. Enrique consideró la idea y propuso que montaran una operación discreta de vigilancia, con oficiales de 1900 paisano ya posicionados cuando ella llegara. Roberto estuvo de acuerdo con el plan, aunque la idea de pasar algunas horas más fingiendo normalidad lo dejaba nauseado. Bajaron de nuevo a la oficina, donde Enrique hizo varias llamadas organizando la operación. Mauricio aprovechó el tiempo para redactar una declaración formal de Roberto sobre los eventos, que sería usada en el proceso legal que inevitablemente seguiría. Doña Concepción fue liberada para volver a la casa de atrás, con instrucciones de permanecer disponible para cuando la policía necesitara su testimonio formal. Roberto la acompañó hasta la puerta, agradeciéndole nuevamente. La ama de llaves simplemente le apretó la mano y dijo que esperaba que todo se resolviera de la mejor manera posible. Había lágrimas en sus ojos, no de miedo, sino de alivio por haber hecho lo correcto. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud angustiante. Roberto intentó trabajar, responder correos electrónicos, hacer llamadas sobre la reunión que había reprogramado, pero su mente constantemente volvía a lo que estaba por venir. Mauricio permaneció con él, ofreciendo soporte moral y legal según fuera necesario. Enrique salió para organizar su equipo, pero mantuvo contacto constante vía telefónica. Alrededor de las 4 de la tarde, el chofer de Verónica envió un mensaje informando que la estaba trayendo de vuelta. Ella había pasado el día conforme a lo planeado, primero en el salón
y después almorzando en el club. Aparentemente estaba de buen humor, conversando animadamente sobre un viaje que pretendía hacer. El chofer estimaba la llegada en aproximadamente 25 minutos, dependiendo del tráfico. Enrique regresó a la mansión con 3 oficiales de paisano. Se posicionaron discretamente en la sala de estar, donde no serían inmediatamente visibles desde la entrada principal. Roberto fue instruido a recibir a Verónica normalmente, como si estuviera solo en casa más temprano de lo esperado. Mauricio se quedaría en la oficina, fuera de la vista, listo para intervenir si fuera necesario. Roberto se sentó en la sala de estar, intentando parecer relajado mientras su corazón latía acelerado. Escuchaba cada sonido proveniente de la calle, anticipando la llegada del coche. Enrique estaba sentado en un sillón lateral, hojeando una revista casualmente, pero sus ojos alertas no perdían ningún detalle. Los otros oficiales permanecían en posiciones que les permitían visualizar la entrada principal. El sonido del motor de un coche llegando se filtró a través de las ventanas. Roberto sintió su respiración acelerarse. Pasos se acercaron a la puerta, seguidos por el sonido de la llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y Verónica entró, cargando varias bolsas de compras de las tiendas caras del centro comercial. Estaba radiante, el cabello recién arreglado brillando bajo la luz de la lámpara de araña de la entrada. Su sonrisa desapareció en el instante en que vio a Roberto sentado en la sala. Por una fracción de segundo, su expresión reveló puro shock e incredulidad. Ella claramente no esperaba verlo allí, mucho menos sano y salvo. La máscara de tranquilidad que había mantenido todo, el día se resquebrajó visiblemente. Dejó caer las bolsas al suelo, el sonido resonando en el tenso silencio que se había instalado. Roberto observó cada microexpresión cruzar el rostro de Verónica. Shock, confusión, miedo, y entonces, mientras ella intentaba recuperar la compostura, un intento desesperado de normalidad. Ella preguntó qué estaba haciendo él en casa tan temprano, por qué no había ido a la reunión en Querétaro. Su voz intentaba sonar casual, pero salía ligeramente aguda, traicionando su nerviosismo. Fue en ese momento que Enrique se levantó del sillón, mostrando su identificación. Los otros oficiales también se rebelaron, posicionándose estratégicamente alrededor de la sala. Verónica palideció instantáneamente, sus ojos desorbitados yendo de un policía a otro, intentando entender lo que estaba sucediendo. Miró a Roberto con una expresión que mezclaba acusación y pánico creciente. El delegado Enrique se presentó formalmente y explicó que estaban allí para interrogarla sobre un incidente grave que involucraba sabotaje de vehículo. Verónica intentó reír, un sonido forzado y artificial, diciendo que debía haber algún error. Miró a Roberto buscando apoyo, pero él solo la encaró con una expresión dura que ella nunca había visto antes. Enrique le pidió que se sentara. Verónica obedeció mecánicamente, hundiéndose en el sofá con las piernas aparentemente demasiado débiles para sostenerla. El delegado entonces comenzó a enumerar las evidencias. El testimonio de doña Concepción sobre lo que había presenciado en la madrugada anterior, los guantes con grasa encontrados escondidos en su vestidor, el historial de búsquedas en su ordenador sobre sistemas de frenos y sabotaje automotriz. Con cada ítem mencionado, Verónica se ponía más pálida. Intentó interrumpir varias veces, pero Enrique continuó implacablemente. Cuando él mostró las fotos de los cables cortados en el coche de Roberto, ampliadas en su tablet para que los cortes precisos quedaran claramente visibles, Verónica comenzó a temblar. Sus manos agarraban la tela del sofá, los nudillos blancos por la presión. Ella intentó negar, diciendo que todo aquello era un malentendido absurdo. Los guantes no eran de ella. Alguien debía haberlos puesto allí para incriminarla. El historial del ordenador podría haber sido accedido por cualquier persona. La casa tenía varios empleados. Su voz iba poniéndose progresivamente más desesperada, las negaciones sonando cada vez menos convincentes. Enrique dejó hablar a Verónica, observándola con la experiencia de quien ya había interrogado a cientos de personas. Cuando ella finalmente hizo una pausa para respirar,
Él tranquilamente señaló las inconsistencias en sus alegaciones. Preguntó por qué alguien querría incriminarla específicamente, qué empleado tendría acceso a su habitación privada y a su ordenador personal. Verónica no tenía respuestas satisfactorias, solo miraba alrededor de la sala como un animal acorralado. Fue cuando Roberto finalmente habló. Su voz salió baja pero firme, cargada de una tristeza profunda mezclada con rabia contenida. Le preguntó a Verónica cómo había logrado dormir la noche anterior, sabiendo lo que había hecho. Le preguntó cómo había logrado despertar aquella mañana, arreglarse tan tranquilamente y desearle que condujera con cuidado, sabiendo que lo estaba enviando a un posible accidente fatal. Verónica intentó responder, pero ninguna palabra salió. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, destruyendo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Abrió la boca varias veces, pero cada intento de formar una frase moría antes de empezar. El peso de la situación finalmente parecía estar rompiendo sus defensas. Enrique aprovechó el momento de vulnerabilidad. Le explicó a Verónica que las evidencias contra ella eran abrumadoras, que sería formalmente acusada de tentativa premeditada de causar daño grave. Dijo que sería mejor para ella cooperar ahora, que cualquier oportunidad de indulgencia dependía de la honestidad. Verónica lo miró con ojos desesperados. Luego volvió la mirada hacia Roberto. Por un momento, pareció que ella iba a confesar. Su boca se abrió, las palabras comenzaron a formarse, pero entonces algo cambió en su expresión. Una dureza volvió a sus ojos, una determinación nacida de la desesperación. Ella se limpió las lágrimas bruscamente y declaró que no diría nada más sin la presencia de un abogado. Enrique asintió, esperando exactamente aquella respuesta. Él hizo una señal a uno de los oficiales, que se acercó con esposas. Verónica miró las esposas con horror, la realidad de lo que estaba sucediendo finalmente penetrando completamente. Ella sería llevada para interrogatorio formal, donde tendría derecho a representación legal, pero las evidencias ya estaban consolidadas. Cuando las esposas hicieron clic en sus muñecas, Verónica soltó un sollozo. Miró a Roberto una última vez, y por un instante él vio no a la mujer calculadora que había intentado perjudicarlo, sino a la persona que él había conocido años atrás, vulnerable y asustada. Pero el momento pasó rápidamente. Los oficiales la condujeron en dirección a la puerta, leyendo sus derechos mientras caminaban. Roberto permaneció sentado mientras escuchaba la puerta principal cerrarse. El sonido resonó por la casa vacía, pareciendo definitivo e irreversible. Mauricio salió de la oficina donde había permanecido durante toda la escena y se sentó al lado de Roberto. Ninguno de los dos dijo nada por varios minutos, solo absorbiendo lo que acababa de suceder. Finalmente, Mauricio rompió el silencio. Dijo que el proceso legal sería largo y probablemente complicado, pero que con las evidencias que tenían, la condena era prácticamente cierta. Verónica enfrentaría consecuencias serias por sus acciones. Roberto solo asintió, sintiéndose extrañamente vacío. Él había imaginado que sentiría satisfacción o alivio en este momento, pero todo lo que sentía era una tristeza profunda. Mauricio permaneció en la mansión por algunas horas más, ayudando a Roberto a procesar los próximos pasos prácticos. Habría declaraciones que dar, papeleo que firmar, procedimientos legales que seguir. Prometió encargarse de todo, garantizando que Roberto no tuviera que lidiar con más estrés del necesario. Cuando finalmente salió, ya estaba oscureciendo afuera. Roberto se quedó solo en la gran mansión. Caminó por las habitaciones, observando todo con ojos nuevos. Aquella casa que él había construido con tanto orgullo, que debería ser un hogar lleno de amor y felicidad, se había convertido en escenario de algo sombrío y destructivo. Cada objeto parecía cargado de recuerdos que ahora estaban manchados por el descubrimiento de lo que Verónica había intentado hacer. Subió hasta la habitación de ella, quedándose parado en el umbral de la puerta. El ambiente aún olía a su perfume.
Las cosas todavía estaban organizadas exactamente como ella las había dejado por la mañana. Era surreal pensar que solo unas horas antes ella había estado allí arreglándose, esperando que su plan saliera bien. Roberto cerró la puerta y decidió que mandaría recoger todas sus pertenencias al día siguiente. Bajó nuevamente y fue hasta la casa de atrás donde doña Concepción vivía. Tocó la puerta y ella atendió rápidamente, aún con los ojos rojos de tanto llorar. Había observado por la ventana cuando la policía se llevó a Verónica, y la realidad de la situación la había afectado profundamente. Aún sabiendo que había hecho lo correcto, era difícil no sentirse responsable por el destino de otra persona. Roberto entró y se sentó a la mesa sencilla de la cocina de ella. Doña Concepción sirvió café, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y emociones. Finalmente, Roberto le sostuvo la mano sobre la mesa y dijo que ella había salvado su vida, literalmente. Doña Concepción comenzó a llorar nuevamente, diciendo que no podía creer que la señora Verónica fuera capaz de algo así. Ella había trabajado para la familia por tanto tiempo, había visto el matrimonio en sus mejores días, y era doloroso testificar cómo todo se había deteriorado. Roberto estuvo de acuerdo, compartiendo su propia dificultad en procesar cómo las cosas habían llegado a aquel punto. Él le dijo a doña Concepción que quería recompensarla adecuadamente por su coraje. Ella intentó rehusar, diciendo que había hecho solo lo que su conciencia le dictaba, pero Roberto insistió. Explicó que organizaría una cantidad significativa que le permitiría a ella comprar una casa propia y vivir con más confort y seguridad. Ella merecía eso y mucho más. Doña Concepción protestó que era demasiado, que ella no esperaba recompensa alguna. Pero Roberto fue firme, diciendo que no era negociable. Ella había demostrado un carácter y una integridad que eran raros en el mundo, especialmente considerando que ella no tenía obligación alguna de involucrarse. Muchas personas en su posición habrían simplemente mirado para otro lado, con miedo a las consecuencias o por simple indiferencia. La ama de llaves finalmente aceptó, con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. Dijo que usaría el dinero con sabiduría, que finalmente podría dar una vida mejor a sus nietos que visitaban ocasionalmente. Roberto sintió una punzada de calor en el pecho, la primera emoción verdaderamente positiva que experimentaba desde la mañana. Al menos algo bueno saldría de toda aquella terrible situación. Conversaron por algún tiempo más, compartiendo recuerdos de los años que doña Concepción trabajó para la familia. Ella contó historias divertidas de cuando Roberto y Verónica aún parecían felices, de fiestas que organizaron, de momentos que parecían genuinos. Era extraño y melancólico revisitar aquellos tiempos ahora, sabiendo cómo todo había terminado. Cuando Roberto finalmente regresó a la mansión, ya era entrada la noche. Subió a su habitación, pero sabía que no conseguiría dormir. Se sentó en el sillón cerca de la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna. Pensó en Julia, su hija, y decidió que la llamaría por la mañana. Ella merecía saber lo que había sucedido, aunque él aún no supiera cómo explicarlo todo. Pensó también en su matrimonio con Verónica, intentando identificar el momento exacto en que todo había comenzado a ir mal. Habría sido cuando él mencionó por primera vez que quería incluir a Julia en el testamento. O los problemas eran más antiguos, solo escondidos bajo una capa de cortesía social y rutina conyugal. Roberto no estaba seguro, y quizás nunca lo estaría. Lo que él sabía con certeza era que había subestimado completamente el poder de la avaricia y el resentimiento. Había creído que, a pesar de todos los problemas, aún había respeto y algún afecto residual entre él y Verónica. El descubrimiento de que ella estaba dispuesta a ir tan lejos para conseguir lo que quería era una revelación devastadora sobre el carácter humano y sobre su propia capacidad de juicio. Los días siguientes fueron un borrón de actividades legales. Roberto dio su declaración formal, respondió a innumerables preguntas, firmó documentos. Mauricio estaba siempre presente, guiándolo a través del proceso con paciencia profesional.
Doña Concepción también prestó su testimonio, manteniéndose firme y consistente en cada detalle de su narrativa. Verónica contrató a uno de los abogados criminalistas más caros y conocidos de Ciudad de México. Como previsto, él intentó crear narrativas alternativas, cuestionó la credibilidad de Doña Concepción, sugirió que las evidencias podrían haber sido plantadas, pero la cantidad y calidad de las pruebas eran simplemente abrumadoras. Los guantes con grasa, el historial de Internet, el testimonio ocular, las fotos de los cables cortados, todo formaba un caso hermético. Durante las semanas que siguieron, Roberto descubrió más sobre los planes de Verónica a través de los desarrollos de la investigación. Ella había consultado discretamente a varios abogados sobre derechos de herencia en casos de accidentes fatales. Había incluso aumentado sigilosamente el valor de su seguro de vida algunos meses antes, una póliza de la cual ella sería la única beneficiaria. Cada nueva revelación era como otra puñalada, confirmando cuán meticulosamente ella había planeado todo. El caso ganó alguna atención de los medios, aunque Mauricio trabajó diligentemente para mantener los detalles más sensibles fuera de los tabloides. Aún así, era imposible evitar completamente la exposición. Roberto se vio teniendo que lidiar con miradas curiosas de conocidos, preguntas veladas en eventos sociales, la incomodidad general de ser el centro de un escándalo. Julia vino a visitarlo tan pronto como supo de todo. Ella quedó horrorizada al descubrir que Verónica, que siempre la había tratado con frialdad pero nunca con hostilidad abierta, había sido capaz de algo tan extremo. Padre e hija pasaron mucho tiempo conversando, reconstruyendo puentes que habían sido dañados por los años de distancia. Roberto percibió cuánto había perdido al no haber estado más presente en la vida de ella durante todos aquellos años. El juicio finalmente ocurrió 6 meses después de los eventos. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, curiosos y conocidos de ambas partes. Roberto se sentó al lado de Mauricio, con Julia de un lado y Doña Concepción del otro. Verónica entró escoltada, usando un traje discreto y con el cabello recogido en un moño simple, muy diferente de la apariencia glamorosa que solía mantener. El proceso duró 3 días. La acusación presentó todas las evidencias meticulosamente, las fotos, los videos, el testimonio de Doña Concepción, informes periciales sobre los cables cortados, análisis forense de los guantes, historial completo de navegación del ordenador. Cada pieza del rompecabezas fue presentada de forma clara e irrefutable. La defensa hizo lo mejor que pudo, intentando crear duda razonable, cuestionando interpretaciones y motivos. Pero era como intentar sujetar agua con las manos. Las evidencias se filtraban a través de cada argumento, inundando cualquier intento de construir una narrativa alternativa convincente. El abogado de Verónica era bueno, pero no había magia retórica que pudiera superar hechos tan sólidos. Doña Concepción subió al estrado de los testigos y contó su historia una vez más. Su sinceridad era palpable, cada palabra cargada de verdad evidente. Cuando el abogado de defensa intentó sugerir que ella podría haber inventado todo por algún motivo personal, ella lo encaró con dignidad y preguntó qué motivo podría tener para inventar algo tan grave. Ella tenía todo que perder y nada que ganar con una mentira de aquella magnitud. Roberto también testificó, describiendo su relación con Verónica, las tensiones recientes, la conversación que tuvieron la mañana de aquel día fatídico. Fue doloroso revivir todo públicamente, exponer los detalles íntimos de un matrimonio fracasado ante una sala llena de extraños. Pero él sabía que era necesario, que la verdad necesitaba ser establecida completa e inequívocamente. Verónica optó por no testificar en su propia defensa, un derecho que su abogado sabiamente recomendó que ejerciera. Cualquier cosa que ella dijera en el estrado de los testigos podría solo empeorar su situación. Ella permaneció sentada durante todo el juicio, con una expresión cuidadosamente neutra que solo se quebraba ocasionalmente
cuando alguna evidencia particularmente incriminatoria era presentada. Los argumentos finales fueron presentados. El fiscal hizo un resumen elocuente de cómo las evidencias demostraban sin sombra de duda que Verónica había premeditado y ejecutado un plan elaborado para perjudicar gravemente a su marido, motivada por avaricia y resentimiento. El abogado de defensa hizo un último esfuerzo para humanizar a su cliente, hablando sobre dificultades emocionales y juicio temporalmente afectado, pero sus palabras sonaron vacías ante el peso de las pruebas. El jurado se retiró para deliberar. Roberto, Mauricio, Julia y doña Concepción esperaron en una sala adyacente. Las horas se arrastraban, cada minuto pareciendo durar una eternidad. Roberto no conseguía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado radicalmente en solo 6 meses. Todo lo que él pensaba conocer sobre su realidad había sido puesto patas arriba. Finalmente, después de 4 horas de deliberación, el jurado regresó. Todos volvieron a sus lugares en la sala del tribunal. El silencio era ensordecedor mientras el presidente del jurado se levantaba para leer el veredicto. Culpable. La palabra resonó por la sala como una campana sonando. Verónica cerró los ojos, su rostro palideciendo aún más si eso fuera posible. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez consideró la premeditación evidente, la frialdad en la ejecución del plan y la gravedad de lo que podría haber sucedido si doña Concepción no hubiera intervenido. Verónica fue condenada a 16 años de reclusión. Ella recibió la sentencia sin ninguna expresión visible, como si se hubiera desconectado emocionalmente de toda la situación. Roberto observó mientras ella era llevada. No sintió satisfacción o alegría con la condena, solo una tristeza profunda y un cansancio que parecía penetrar hasta sus huesos. Aquella mujer con quien él había compartido 10 años de su vida, con quien había hecho planes y sueños, ahora estaba siendo llevada para pasar más de una década tras las rejas. ¿Cómo era posible que las cosas hubieran llegado a este punto? En los meses que siguieron al juicio, Roberto intentó reconstruir su vida. Vendió la mansión, incapaz de seguir viviendo en un lugar con tantas memorias manchadas. Compró un apartamento más pequeño pero cómodo en un barrio más tranquilo de Ciudad de México. El coche saboteado fue llevado para ser peritado y eventualmente destruido. Él no conseguía siquiera mirar el vehículo sin sentir náuseas. Doña Concepción usó el dinero que Roberto le había dado para comprar una casa pequeña pero acogedora en un barrio obrero. Era un lugar con patio donde ella podía plantar flores, algo que siempre había soñado hacer pero nunca había tenido oportunidad. Sus nietos la visitaban regularmente y ella finalmente tenía la seguridad y el confort que merecía después de años de arduo trabajo. Roberto y Julia se acercaron mucho durante aquel período de reconstrucción. Cenaban juntos regularmente, conversaban sobre todo y nada, reconstruyendo pacientemente la relación que había sido descuidada por tanto tiempo. Julia lo ayudó a elegir muebles para el apartamento nuevo, dio opiniones sobre decoración, trajo vida y juventud a un espacio que podría haber sido triste y solitario. Una tarde, cerca de 1 año después del juicio, Roberto fue a visitar a doña Concepción en su casa nueva. Ella lo recibió con un abrazo cálido y lo guió hasta la cocina, donde ya había preparado café y pastel casero. Se sentaron a la mesa, y Roberto observó cómo ella parecía diferente, más ligera y relajada de lo que él jamás la había visto en los 15 años en que trabajó para él. Doña Concepción sirvió el café y conversaron sobre amenidades por algunos minutos. Ella contó sobre sus nietos, sobre el jardín que estaba cultivando, sobre las amigas del barrio que había hecho. Roberto compartió sobre cómo estaban yendo los negocios, sobre los planes que estaba haciendo con Julia para expandir una de las empresas. Era una conversación tranquila, sin la dinámica empleador-empleado que antes definía la relación de ellos. Eventualmente, la conversación naturalmente derivó hacia los eventos que los habían traído hasta allí. Roberto le dijo a doña Concepción que pensaba frecuentemente sobre aquella mañana, sobre lo que habría sucedido si ella no hubiera regresado a buscar el bolso,
o si hubiera decidido quedarse callada por miedo. Doña Concepción negó con la cabeza, diciendo que no conseguiría haber vivido con aquel peso en la conciencia. Ella explicó que venía de una familia sencilla, pero profundamente moral. Su padre, que había trabajado toda la vida como carpintero, siempre le había dicho que el carácter de una persona era definido por lo que hacía cuando nadie estaba mirando, cuando no había recompensa o reconocimiento en juego. Aquellos valores habían sido su brújula durante toda la vida, y no iba a abandonarlos justamente cuando más importaban. Roberto sintió que los ojos se le humedecían. Él dijo que personas como ella eran raras, que vivían en un mundo donde tantos elegían la conveniencia en lugar del coraje, el silencio en lugar de la verdad. Doña Concepción solo sonrió, diciendo que creía que había más gente buena en el mundo de lo que parecía, solo que no siempre eran las que hacían más ruido o llamaban más la atención. Cuando Roberto finalmente se despidió y salió de su casa, conduciendo por las calles concurridas de Ciudad de México de vuelta a su apartamento, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una especie de paz. Su vida había sido puesta patas arriba. Él había descubierto traición de la peor especie imaginable, pero también había presenciado bondad e integridad en su forma más pura. Aquella noche, sentado en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad, Roberto reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Aprendió que el dinero y el estatus no garantizaban el carácter, que a veces las personas más humildes poseían la mayor riqueza moral. Aprendió que era necesario prestar atención a las señales, que los problemas ignorados no desaparecían, sino que fermentaban y crecían en algo mucho peor. Más importante, aprendió sobre gratitud. No la gratitud superficial que expresamos casualmente, sino la gratitud profunda y transformadora que proviene de reconocer que su vida fue literalmente salvada por el coraje de otra persona. Doña Concepción no tenía alas, no era un ángel celestial de las historias, pero tenía algo mucho más poderoso, un corazón honesto y el coraje de hacer lo correcto incluso cuando era difícil y aterrador. Roberto decidió que dedicaría el resto de su vida a ser digno de aquel presente que había recibido. Trabajaría para ser un padre mejor para Julia, un empresario más consciente y ético, una persona que prestaba atención no solo a los balances financieros, sino a los valores humanos. Creó una fundación para ayudar a los trabajadores domésticos a tener acceso a educación y vivienda digna, una forma de honrar lo que Doña Concepción representaba. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y Doña Concepción haya tocado sus corazones profundamente. Esta narrativa nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre usan capas, a veces visten uniformes sencillos y poseen corazones extraordinarios. Si esta historia resonó con ustedes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar ese me gusta en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran la complejidad de la experiencia humana y los valores que nos hacen mejores. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Nos encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Habrías tenido el coraje de Doña Concepción? ¿Qué lección te dejó esta historia? Los esperamos allí.